La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Señoras, señores, muy buenos días. Bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación está integrada por Radio Santa Rosa en Lima, 1500 kilociclos en la AM, 105.1 en la FM al sur de nuestra capital, Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín en Arequipa, Radio Cepagua, Ucayali, Radio Quillabamba, La Convención, Radio Madre de Dios, Puerto Maldonado. Son las emisoras con el carisma dominico en el Perú. Otra red de radios amigas se unen: Radio Huánuco en Huánuco, Radio La Voz de Ayacucho en Ayacucho, Radio Pública en Puno, Radio Moro en Ancash, Radio Cumbre en Huancayo, Radio Milenio en Satipo, Radio Estación Solar en Abancay, Radio Oriente en Yurimagua, Radio Los Ángeles en Cajamarca, Radio San Valentín en Lampa, Radio Activa en Cerro de Pasco, Radio Continental en Huanta. Onda Digital TV nos pone en sus pantallas, Fuego TV también nos pone en sus pantallas en Vez Cable número 30. Además, AM Tagua nos pone en podcast para que usted escuche este programa en cualquier momento y a la hora que usted desee. Cuando está manejando, va escuchando A Pensar Más con Rosa María Palacios. Y obviamente tenemos nuestras plataformas móviles. Usted nos está viendo y escuchando a través del Facebook de Radio Santa Rosa, el Facebook de Radio Quillabamba, el canal de YouTube de Radio Santa Rosa y nuestra página web www.radiosantarosa.com.pe. Son muchas las plataformas donde estamos y le estamos muy agradecidos a cada uno de ustedes por su gentileza, por su colaboración. Recuerden que los que nos quieren ayudar pueden entrar a la página web. Ahí hay un cuadro que dice PayPal y allí hacen el donativo. Yo tengo que hoy día vamos a agradecer a varias personas que nos han ayudado y también a través de las billeteras electrónicas, el Plin, Yape y todas las billeteras electrónicas, solamente acercan su teléfono al donde sale esas rayitas que se llama el QR, ahí captan eso y nos pueden ayudar con lo que ustedes deseen. Recuerden que Radio Santa Rosa es una emisora que vive de la buena voluntad de sus oyentes. Por eso cuando alguien nos escribe mermeleros, yo creo que nunca he escuchado esta emisora. Tiene 65 años, pero siempre hemos vivido de nuestras actividades, de nuestras rifas, de nuestros paseos, de nuestras kermeses. Acá nunca ningún gobierno, ni este, ni el anterior, ni más atrás, ha puesto dinero en esta emisora. Así que tenemos la libertad de decir todo lo que pensamos y hablar de todo. Muy bien, me imagino que todos queremos escuchar a Rosa María Palacios para la parte jurídica de lo que ha pasado ayer. Ayer, ya al mediodía, Rosa María lo anunció la noche anterior, que es muy posible que Alberto Fujimori salga en libertad, porque el Tribunal Constitucional lo iba a determinar. Y ayer al mediodía, nos entera, pasado el mediodía, terminamos el informativo aquí en la radio y nos enteramos que ya teníamos fallo del Tribunal Constitucional, donde se aceptaba un habeas corpus que había sido presentado hace algún tiempo, el cual se declaraba fundado para que salga en libertad el señor Alberto Fujimori. Quienes favorecieron o quienes votaron a favor de la admisión o la fundamentación de este habeas corpus son los tribunos, el señor Blume, el señor Sardón y el señor Ferrero. Obviamente, como ahora el señor Ferrero es el que comanda, el presidente, él tiene doble voto. Toda la explicación al detalle, basada en la parte jurídica y legal y todos los posibles escenarios, nos va a contar en este momento Rosa María Palacios, que tiene mucho
mucho que informarnos y contarnos de los escenarios posibles para todos estos días que vienen con mucha información. Rosa María, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, déjame acomodar un minuto mi micrófono, acá estoy. Muy buenos días a todos, mucho por contar esta mañana, qué manera de cerrar este viernes. Vamos a estar con Gisela Ortiz más adelante en el programa, vamos a hablar largo de lo que sabemos, ¿no es cierto? Porque hay cosas que todavía no sabemos, pero déjenme en primer lugar agradecer a los auspiciadores dando cuenta de las menciones. Y empezamos con la Pontificia Universidad Católica del Perú. ¿Tu hijo aún no sabe qué carrera estudiar? Los invitamos a participar en los eventos virtuales gratuitos que la PUC ha diseñado para ayudarlos a explorar y descubrir su vocación de la mano de profesionales. Suscríbete en eventoscomienza.puc.edu.pe. Comienza a ser grande. Pontificia Universidad Católica del Perú. Hotel La Cuesta de Caima, de la Asociación Santa Catalina de Cena de las Madres del Monasterio de Santa Catalina, es la mejor opción para tu estadía en Arequipa. Lo recaudado por el hotel sostiene las instituciones de apoyo social de las madres que benefician a niños, niñas, mujeres y adultos mayores en estado de vulnerabilidad. Informes en el Facebook e Instagram del Hotel La Cuesta de Caima. Policlínico Ángeles de la Salud. Ofrece servicios de calidad a salud a precios al alcance de todos. Servicio de rayos X, mamografía, laboratorio de análisis clínico, ecografía, colonoscopía, endoscopía, tópico, farmacia y servicio de ambulancia. Contamos con un staff de médicos de alta calidad y modernas instalaciones con todas las normas de bioseguridad. Las madres dominicas del convento de Santa Catalina contribuyen con sus oraciones por la salud física y espiritual de nuestros pacientes. Calle Antero Peralta A10, Urbanización San José Humacoyo, frente a la iglesia Sagrado Corazón de Jesús en Arequipa. Colegio Sagrado Corazón Sofiano. 74 años al servicio de la educación en Arequipa, formando integralmente a la niñez y juventud desde la pedagogía de luz y verdad. El proceso de admisión para el año 2022 está abierto. Colegio Sagrado Corazón Sofiano, formamos en luz y en verdad. El colegio privado bilingüe Reina de los Ángeles, situado en La Molina, Lima, tiene como meta la educación de las virtudes cristianas para construir una sociedad más humana, más fraterna y más feliz. El colegio bilingüe La Asunción, perteneciente a la Congregación de las Hermanas Dominicas de la Inmaculada Concepción, ubicado en Trujillo, La Libertad, brinda una educación a jóvenes y a niños basada en las virtudes y en la espiritualidad dominica. El colegio Santa Anita brinda educación católica desde el diseño curricular Luz y Verdad. Es una gran opción a los papás que buscan para sus hijos una educación de calidad con valores. Cuenta con docentes en el manejo de los entornos virtuales del aprendizaje para el desarrollo de habilidades de los alumnos que los hagan competitivos en la sociedad. Y finalmente, ASB, Estudio Contable y Auditoría, es una firma de servicios profesionales con más de 50 años de experiencia. Contamos con una cartera de clientes de diversas actividades económicas como compañías industriales, comerciales, exportadoras, empresas de servicio, entre otros. Los servicios que ofrece ASB Estudio Contable son los siguientes: outsourcing contable, tributario y laboral, auditoría financiera, estudio de precios de transferencia, solicitud de devolución de impuestos y control interno. Contamos con oficinas en Lima y en Cañete. Mayor información en www.asbcontable.com. Muy bien, esto ha sido todos nuestros auspiciadores, por supuesto. Si a ustedes les gusta este programa y quieren ayudar a su sostenimiento, pueden, y al de la radio, y al de las obras dominicas en comunicación, pueden acercar su teléfono, capturar este QR y hacernos un pequeño donativo a través de cualquiera de las plataformas que tienen los bancos para donar. Muy bien. ¿Qué tal día, Abel? Ayer ha sido un día bastante largo. Ya lo habíamos adelantado en la mañana. El Tribunal Constitucional colocó de la nada, así, de buenas a primeras, el miércoles en la tarde en su agenda para ayer, como el punto número 5, un habeas corpus que se había presentado hacía muchísimo tiempo y el cual no se había resuelto, porque era evidente que con la presidencia de Marianela de Ledesma y con la existencia del doctor Ramos, 3 nunca iban a ser 4. 3 nunca son 4, ¿no es cierto? Pero ayer 3 fueron 4. Desde que
el doctor Ferrero asumió la presidencia del Tribunal Constitucional, la correlación de fuerzas en el tribunal cambió y se armó un grupo fujimorista puro y duro que está ahí, porque está ahí, no hay nada que hacer. Pero vamos a regresar en la historia un montón de años atrás, para que se entienda bien qué ha pasado. Vamos a regresar hasta el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski. Vamos a regresar a diciembre del 2017, donde el dilema estaba entre una vacancia y un indulto. Fíjense cómo es la historia del Perú de repetitiva. Ahorita tenemos una moción de vacancia presidencial y un indulto en discusión. Bueno, el 2017, Pedro Pablo Kuczynski, el 24 de diciembre del 2017, indultó a Alberto Fujimori. Y lo indultó mal. Hizo trampa. Yo para este programa he estado releyendo lo que escribí en esa época. A veces yo me asusto cuando me leo, pero anticipaba casi todas las desgracias que le ocurrieron a Pedro Pablo Kuczynski. Al día siguiente del indulto, y 10 días después igual. Era evidente que el indulto era nulo por donde se le mirara y que era parte de una negociación. Una negociación que había empezado meses antes, pero durante meses. Una negociación que tuvo mucha presión sobre la entonces ministra de Justicia, Marisol Perestelli. Y aquí hay que aclarar algunas cosas que de nuevo hay que volver a aclarar, porque parece que no terminan de estar claras. Nadie puede oponerse a un indulto humanitario basado en los presupuestos establecidos en la ley peruana, que son un reo que tiene una enfermedad terminal o una enfermedad degenerativa, también que va a terminar muy pronto con su vida, o una enfermedad psiquiátrica irreversible. Y en los tres casos, las condiciones de carcelería agravan su situación médica. Esos son los presupuestos para poder excarcelar a una persona que está cumpliendo una condena. Para eso hay una comisión de gracias presidenciales. Para eso se examinan básicamente informes médicos. Porque las causales son médicas, entonces se tienen que examinar informes médicos. El indulto de Alberto Fujimori en el año 2017 no fue un indulto médico, fue un indulto político, negociado, con un fujimorismo dividido, donde estaban los intereses de Alberto, representados en Kenji, y los intereses de Keiko, y de los que se oponían dentro de su propia organización al indulto. Lean la crónica que escribí. Las acabo de publicar todas en Twitter, son 3. La primera es que el presidente Kuczynski le mintió a todo el mundo, pero negoció secretamente este indulto y realizó una serie de actos preparatorios para el indulto, porque no es tan fácil conseguir un ministro de Justicia que quiera firmar ese mamarracho, y no es tan fácil desmontar un sistema médico y rearmarlo para conseguir médicos ad hoc que te firmen certificados que no son verdaderos. Y eso fue lo que hizo Pedro Pablo Kuczynski. Quien estuvo siempre de acuerdo con el indulto fueron sus 2 primeros ministros, Fernando Zavala y Mercedes Arauz. Les encantaba la idea, pero Fernando Zavala nunca la pudo concretar porque tenía al frente a Marisol Perestelli, que le decía, no se puede. Hagamos algo a nivel latinoamericano. Conversemos a nivel de la corte, porque otros países van a tener el mismo problema. Exdictadores, violadores masivos de derechos humanos que llegan a los 90 años, algo hay que hacer. Pero una situación, obviamente, consensuada en términos humanitarios. Y no le hicieron caso.
Las otras cosas que se propusieron fue que Alberto Fujimori se reúna con las víctimas. Pero Pablo Kuczynski se negó sistemáticamente a reunirse con los deudos de las víctimas. Nunca se quiso reunir con ellas. Y decirle, bueno, estamos con ustedes, tenemos este problema, el señor está muy enfermo, bueno, lo queremos mandar a su casa para que simplemente muera rodeado de su familia. Es un derecho humanitario. Hay que decir varias cosas de nuevo que las dije en 2017, hay que reiterarlas una vez más. La compasión es un sentimiento muy noble. Y creo que un ser humano que no tiene compasión no es ser humano, pues. Pero no se puede apelar a la compasión cuando lo que estás buscando es impunidad. Yo creo que incluso aquellas personas que no tienen compasión también son dignas de compasión. Incluso para ellas tiene que haber compasión. Pero no se puede manipular los sentimientos de las personas, de las buenas personas que hay en el Perú, mintiéndoles. Y hace 4 años le mintieron al país. Le dijeron al país que Alberto Fujimori estaba a punto de morirse. Y 4 años después sigue vivo, lo cual creo que los hechos demuestran claramente que le mintieron al país. Ese indulto está basado en presupuestos falsos, mentirosos. Por esa razón, la Corte Interamericana, en sus sesiones de febrero y mayo del año 2018, dice que el indulto no es aplicable al caso de Keiko Fujimori y le pide al sistema de justicia peruano que lo declare nulo. Y así lo hace la Corte Suprema. En octubre del año 2018, Alberto Fujimori regresa a su casa. Lo que es nulo, ¿no es cierto?, nunca nació, nunca existió. Muy bien, ayer la Tribunal Constitucional ha resucitado a un muerto. Eso es lo que ha hecho. ¿Qué hizo Kuczynski, por ejemplo? Los que no recuerdan, ¿no es cierto? Bueno, obviamente sacó a Marisol Pérez Tello y puso a un juez supremo, al doctor Juan Mendoza, como ministro de Justicia. Una vez que el ministro de Justicia firmó la resolución, se fue, fue exclusivamente para eso. Fueron pocos meses. Y nombró en el Ministerio de Salud a un marino en retiro, ni siquiera un médico, a un marino en retiro, al señor D'Alessio, que lo que tenía que hacer era aprobar una resolución para cambiar a determinadas personas en la zona de Lima Este, en la zona de salud de Lima Este, para que a su vez se pudieran direccionar el médico del MINSA que iba a ver a Fujimori, para que ese médico exhibiera, claro, exactamente lo que quería. Además, pusieron en la Comisión de Gracias Presidenciales al doctor Postillo, que era médico personal de Alberto Fujimori también. O sea, así de descarado. Así de descarado. Hay que decir que Keiko Fujimori se opuso a este indulto. Pierre Figari y Ana Bea, entonces sus consejeros, estaban en total desacuerdo. En total desacuerdo. Y hay algunos famosos fujimoristas como Héctor Becerril, Luis Galarreta. Vean las declaraciones apenas sale el indulto. Eso es lo que han negociado. Esto es producto de una negociación. Fuerza Popular saca un comunicado firmado por Keiko Fujimori que dice que se alegran por la salida de Alberto Fujimori, pero no están de acuerdo con la forma. Miren ustedes, toda esta trampa, toda esta cosa mal hecha, ha sido resucitada ayer por el Tribunal Constitucional, porque un señor que dice que no conoce a nadie en el fujimorismo, ¿no?, que pasaba por Naguaná y se iluminó, presentó un habeas corpus contra la resolución de la Corte Suprema. Un habeas corpus que obviamente en todas sus instancias preliminares fue rechazado, porque no tiene ni pies ni cabeza. Y ese mamarracho que no tiene ni pies ni cabeza, ahora no hemos visto la resolución del TC, ojo, porque no la han publicado, como tampoco hicieron
una audiencia pública ayer, la hicieron en secreto, muy bien. Lo que se han publicado es un resumen, adelantando el resultado, pero diciendo que restituyen la vigencia de la resolución suprema que firmó el señor Pedro Pablo Kuczynski y su ministro Juan Mendoza. Esa resolución que se obtiene con trafa, con engaños, con peleas, que le otorga a Pedro Pablo Kuczynski la posibilidad de seguir siendo presidente porque los Avengers le dan el voto, esa resolución vale, es buena, es magnífica, está muy bien hecha, es maravillosa. Y de nuevo vamos al tema de fondo. Si Alberto Fujimori está muy grave, no hay nada que hacer. Su familia solicita un indulto humanitario. Y ahí sí podemos discutir si realmente, bueno, le queda muy poco tiempo, tiene que ir a su casa, a la casa que sus hijos designen, porque el señor no tiene casa. Ayer la preocupación de Keiko Fujimori nadie sabe a dónde lo vamos a llevar, ¿no? Me imagino que ya no le alquilarán una casa de $5,000 mensuales en la estancia, ¿no? Ya no habrán tantos amigos como en ese entonces. Pero en todo caso, muy bien, ¿a dónde lo van a llevar? ¿Qué manera de hacer las cosas mal? De verdad, realmente qué manera de hacer las cosas mal. Si quieren discutir un indulto a Alberto Fujimori, hay otras formas de hacerlo, pero si hay 100 formas de hacerlo, van a escoger la peor. ¿Y saben qué es lo más grave? Que no hay ningún respeto por las víctimas y por los deudos. Hace pocos días el almirante Montoya decía que Guillermo Ortiz era terrorista y que su hermano asesinado era terrorista. Hasta el día de hoy, el fujimorismo no respeta a las víctimas, no pide perdón, no recuerda que hay un niño de 9 años muerto en Barrios Altos y hay una mamá que se quedó además viuda. No recuerda, no quiere recordar, no quiere saber. ¿No recuerdan al grupo Colina? Esa es la razón por la cual Alberto Fujimori está preso. ¿No recuerdan el trabajo en Montesinos con el grupo Colina y con Fujimori? No quieren recordar. Quieren irse por el lado humanitario, perfecto. Y ese ha sido el tenor de mucha gente que dice, bueno, pobre viejo, ya cumplió. Sí, efectivamente, ha cumplido una larga condena. Le pusieron 25 años y ya van 15. Si se considera, claro, 17 si se considera desde Chile, ¿no? Aunque ahí tuvo arresto domiciliario. Pero digamos que 15 de 25 sí es un cumplimiento largo, efectivamente. Lo que tiene que hacer el fujimorismo, y se le dijo desde el primer día, aprueben un proyecto de ley para que las personas mayores de 80 años que hayan cumplido la mitad de su condena en cárcel puedan salir con arresto domiciliario. Parece una medida humanitaria general para todos. ¿Saben que dijeron que no, porque es una norma con un nombre propio? ¿Y qué cosa es un indulto? ¿Y qué cosa es una resolución como la de ayer? Más nombre propio que eso no hay. Lo que querían era una resolución con nombre propio para que nadie más tenga un beneficio de este tipo. Es penoso todo lo que nos pasa, de verdad, porque es como que no salimos de la misma historia. Indultos y vacancias, indultos y vacancias. La reacción de las víctimas, por supuesto, la más importante y la primera, fue ayer mismo en la mañana solicitar medidas cautelares a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que se encuentra en periodo de sesiones, así lo anunció el doctor Eloy Espinosa, y está revisando, además, el cumplimiento de sus fallos. Entonces podríamos tener una noticia en los próximos días. Esperemos que sí, los primeros días de abril, esperemos. Luego, miren, la primera sesión que tuvo sobre el caso del indulto de Fujimori, la Corte Interamericana estaba revisando fechas, lo indultan el 24 de diciembre y el 2 de febrero ya había una primera sesión. Y la Corte se pronuncia en mayo.
O sea que podemos esperar 3 o 4 meses en los cuales la Corte todavía probablemente no diga nada. ¿Ok? Entonces, pero después va a decir, ¿y qué va a decir? Va a decir lo mismo que he dicho antes, pues. O sea, una Corte no cambia su precedente porque sí, ¿no? Es la misma persona, son las mismas circunstancias. Si se hubieran agravado, y probablemente se han agravado 4 años después, de eso no se está discutiendo, pues, porque han resucitado un acto anterior, no han introducido nuevos hechos, porque no son nuevos hechos los que se están discutiendo. Se está discutiendo la salud de Alberto Fujimori en el año 2017 y fue una farsa. Muy bien, entonces, la Corte se va a pronunciar, los familiares ya anunciaron todas las medidas del caso y, por supuesto, su rabia, su pena. Anoche ha habido una movilización grandecita para ser completamente improvisada en la Plaza San Martín en Lima, también en Cusco he visto gente, en Lambayeque también he visto gente, bastante más grandes que las que convocan los pro vacancia, bastante más grandes. Y yo estuve en las marchas contra el indulto el 26, 27 de diciembre del año 2017, y a pesar del calor, fueron marchas grandes, donde la gente salió a protestar porque no era la forma en la que Pedro Pablo Kuczynski debía conducir el país. ¿Y qué pasó después? Bueno, comenzaron a salir aquellos que defienden el fallo. Pero todos estamos a estas alturas, les diré, muy confundidos, realmente muy confundidos, porque no conocemos el fallo y varios están diciendo lo siguiente. A ver, primer asunto que no queda resuelto. Luciano López lo pone en un tuit muy claro. Normalmente, cuando el Tribunal Constitucional declara nula una resolución judicial, y también cuando la Corte Suprema declara nula una resolución judicial, ¿qué haces inmediatamente después? Pides nuevo fallo, que resuelvan de nuevo. ¿Ok? No dices que resucita la resolución impugnada. Eso no pasa en ninguna parte del mundo. Miren, para que se hagan una idea, es como si yo tuviera una ley. Entonces viene una ley nueva y deroga la ley anterior. ¿Ok? Derogada. Y luego viene una tercera ley que dice derogo la que derogó. ¿Ok? Eso no resucita la primera. Es absurdo. Lo primero que sabes en derecho es eso. La resurrección de las cosas no procede así. Tienes que restituir la vigencia de la ley tal que fuera derogada. O sea, es toda una formulación diferente. Pero en fin, acá han restituido la vigencia de una resolución declarada nula sin mandar a hacer nuevo proceso. Segundo, si esta es una resolución suprema emitida por el presidente de la República, que era Pedro Pablo Kuczynski, y el ministro de Justicia, ¿por qué no el señor Pedro Castillo emite una resolución derogando esa resolución suprema? O declarándola nula, mejor. Lo hizo Alan García en el caso Crucillar. Muchos han salido a decir ayer, no aplica, no aplica, no aplica, porque luego, años después, el Tribunal Constitucional dijo que ese acto era inconstitucional. Sí, pues, efectivamente. Pero eso no quiere decir que Pedro Castillo no pueda hacerlo. Lo hace y años después se declara que el acto es inconstitucional. Igual como han hecho los señores magistrados del Tribunal Constitucional. Hacen una barbaridad y luego se les dice que su acto es inconstitucional. ¿O no? Está claro, pero queda clarísimo, que Pedro Castillo no va a hacer eso. De ninguna manera. Se han pronunciado los ministros Landa, canciller, ha sido miembro del TC, sabe perfectamente que lo que han hecho los magistrados Arbón, Blume y Ferrero es una barbaridad, no tiene ni pies ni cabeza. Y así lo ha dicho, esto no tiene sustento jurídico. Pero
ha señalado que el Perú se va a defender. El Estado peruano, lo ha dicho también el señor Juan Carrasco, que ahora es viceministro de Justicia, el Estado peruano sí se va a defender como Estado ante la Corte Interamericana, pero no va a defender la resolución del tribunal. Por el contrario, va a pedir que la Corte Suprema nuevamente vuelva a declarar nulo o la Corte Interamericana declare nulo el habeas corpus. ¿Ok? Esa es la situación en este momento. Tenemos varias controversias jurídicas. La otra, que queda así con preocupación, es el caso Pativilca. Porque si se restituye la vigencia de este indulto, ¿cómo queda el caso de Pativilca que no ha sido juzgado? Todavía. No está en juicio oral todavía. Recién está empezando, me parece. ¿Y cómo queda el juicio contra Kenji Fujimori, Bienvenido Ramírez, Guillermo Bocángel y Pedro Pablo Kuczynski por negociar un indulto a cambio de votos? Eso está en juicio oral en este momento. Porque si resulta que el indulto está bien dado, entonces ¿por qué están juzgando a Kenji Fujimori? ¿Por qué? Si él no obtuvo beneficio alguno. Porque el indulto está bien, está todo correcto, es médico, es humanitario, etcétera, etcétera. Han abierto la caja de Pandora. Ahora, desde el punto de vista político, esta situación puede ser muy conveniente para Pedro Castillo. Si da las facilidades, de repente el fujimorismo comienza a retirar sus ataques. Y aquí no hubo fraude, y todos somos hermanos, etcétera, etcétera. Ojo, mientras buscan una salida del país de Alberto Fujimori. Porque yo no creo que esta vez Alberto Fujimori se quede mucho tiempo en el territorio peruano. Pero eso ya es una especulación. Entonces, a ver, ya veo que está con nosotros Gisela Ortiz, pero no sé si hay alguna pregunta del público. Sí, Rosa María, permíteme. A ver, dice, la narrativa del Fujimorismo, que no hay delito de lesa humanidad, es lo que se ha venido repitiendo. Se vuelven locos con el... Miren, a ver, ¿y cuáles fueron las condenas a Alberto Fujimori? A ver, se vuelven locos con el tema de lesa humanidad. Saquen el tema de lesa humanidad, ¿ok? El señor está condenado a 25 años. ¿Ha cumplido su condena? No. Punto. O sea, ¿ha cumplido su condena? No. La única forma de que salga de la cárcel es por un indulto humanitario, basado en su condición médica, terminal, crítica, al borde de la muerte. ¿Ha ocurrido eso? No. Listo. ¿Están tratando de impugnar el fallo, que es del 2007? No se pasen, pues. Esa es una narrativa que no tiene ni pies ni cabeza. El fallo ya se dio. El señor ha purgado 15 años de condena ya. Ya se dio. No, es que no son imprescriptibles. Sí son, lamentablemente. Las graves violaciones a derechos humanos, no prescriben. Y el señor Alberto Fujimori fue juzgado por delitos en su forma agravada en todos los casos. En todos los casos. Asesinato agravado, secuestro agravado. Todos esos crímenes tienen penas de 25 a 35 años para arriba. Entonces dejen de hablar soncera. No es lesa humanidad, pues listo, ya. El señor está condenado. Tiene que cumplir su condena. Le faltan 10 años. Le faltan 10 años. Puede salir antes por redención de la pena, por trabajo, estudio, por supuesto que puede salir antes. Le faltarán, pues, 8 años. Pero si va a salir por cualquier otra razón, se tiene que estar muriendo. Y al pobre señor Fujimori, hay que decirlo, lo están matando desde hace, qué sé yo, 10 años. Sí, ya está gravísimo, tiene cáncer, es terminal. Y ahí sigue. Y ahí sigue. Tan es así, reitero,
que el indulto se lo dieron por 4 años, hace 4 años, porque ya se moría. Y gracias a Dios sigue entre nosotros, o sea que no se estaba muriendo, pues. Dejen de repetir, miren, lo de lesa humanidad, ¿qué quiere decir? Quiere decir que un crimen no prescribe porque agrava la conducta de quien lo realiza, el hecho que es un crimen contra la humanidad, un genocidio, ¿no es cierto? La exterminación de una etnia, eso es un crimen contra la humanidad. Lo que ha dicho la Corte Interamericana es que el caso Barrios Altos y La Cantuta, es decir, el hecho de conformar un escuadrón de la muerte dentro de la estructura militar para asesinar y secuestrar sin juicio, es una grave violación de derechos humanos que atenta contra la humanidad. Y que esos crímenes no prescriben. Eso es lo que quiere decir. Pero en todo caso, Fujimori fue condenado en 2007. Empezó su juicio en el Perú. En 2005 aterriza en Santiago, se demoran 2 años en traerlo, lo extraditan. En 2007 comienza el juicio oral en el Perú. Y es condenado. Y no solamente es condenado, él se allana, él acepta sus condenas en los casos de corrupción. Y le dan 8 años por todos los casos de corrupción que él acepta. Entonces, están discutiendo la condena, pero si él se allanó. Y en el caso de La Cantuta y Barrios Altos no se allanó, la peleó hasta el final y los jueces determinaron que era responsable de haber conformado con Vladimiro Montesinos un escuadrón de la muerte que se llamó Grupo Colina, dentro de la estructura militar. No era paramilitar como creíamos muchos, no. Era dentro de la organización militar. El ejército peruano conformó una estructura de muerte y de secuestro y de asesinato. Y ahí está Gustavo Ritti, que es un sobreviviente para dar fe de ello, pero no están los que murieron, no están los lesionados gravemente. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Esa es la verdad. ¿No les gusta la verdad? Bueno, qué pena. Nosotros hacemos periodismo, no contamos narrativas absurdas. Esa es la verdad. Alberto Fujimori fue condenado por eso. Nunca le han pedido perdón a las víctimas. Las siguen estigmatizando, las siguen insultando, las siguen terruqueando. ¿Qué resocialización, qué reconciliación puede haber con esas conductas? Conductas que hemos visto en los últimos meses exacerbadas. ¿De qué reconciliación pueden hablar? Entonces, por favor, cálmense con lo de lesa humanidad. Además, citando al doctor Alberto Rivera, los presupuestos creo que 711, 12, 13, 14, 15 y 16 de la sentencia específicamente hablan de crímenes contra la humanidad. O sea, sí está incluido en la parte resolutiva de la sentencia. Perdón, en la parte considerativa de la sentencia. El señor ha sido condenado a 25 años. ¿Cuál es la discusión? Que no quieran que se le condene por pativilca. Lo siento muchísimo. Es el mismo grupo Colibna. Esos difuntos no fueron incluidos en el primer caso y tienen todo el derecho a sus deudos a que se les haga justicia y se les dé la reparación civil que merecen. Muy bien, Abel, ¿alguna pregunta más? Albert, ¿estás con el micro cerrado? Hoy día es viernes, tenemos que avanzar, nos está esperando Sí. Gisela Ortiz. Sí, Así que vamos a la pausa y agradecemos a ASB Estudio Contable, que es una firma de servicios profesionales con más de 50 años de experiencia. Contamos con una cartera de clientes de diversas actividades económicas, como compañías industriales, comerciales, exportadoras, empresas de servicios, entre otros. Los servicios que ofrece ASB Estudio Contable son los siguientes: outsourcing contable, tributario y laboral, auditoría financiera, estudio de precios de transferencias, solicitud de devolución de impuestos y control interno. Contamos con oficinas en Lima y Cañete. Más información en nuestra página web www.asbcontable.com. Pausa, volvemos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación.
Continuamos con A Pensar Más a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Rosa María, adelante, por favor, te escuchamos. Y bueno, esta es una entrevista que yo no hubiera querido hacer porque molestar a los familiares de los asesinados en La Cantuta y en Barrios Altos es algo que hemos hecho durante muchos años y yo pensé que no iba a tener que volver a hacerlo. No en estas condiciones. Así que, en primer lugar, mil disculpas por tener que entrevistar a Gisela Ortiz de nuevo en algo que parece ser una pesadilla. Cada vez que tienen un triunfo jurídico me refiero, pues viene alguien a, de nuevo, decirles que no tienen un triunfo jurídico. Esta mañana, después de haber tenido que contestar tantas preguntas ayer, yo quería empezar justamente por los sentimientos, un lugar por donde los periodistas no entramos, ¿no? Pero hay gente que le dice, pero señor Ortiz, tenga un poco de compasión, es un viejito ya, está pésimo de salud, ya no va a hacer más daño. ¿Qué piensa cuando le dicen eso? Buenos días, Rosa María, muchas gracias por esta oportunidad. Como tú bien lo dices, hemos conversado en varias oportunidades, casi sobre el mismo tema, que se convierte en un círculo vicioso. Así que te agradezco la oportunidad. En realidad, creo yo, lo humano sería esa compasión que siempre se exige, ¿no? Que siempre se pide a las personas. Pero aquí estamos hablando de un tema de justicia y de responsabilidad por los crímenes que se cometieron. Y la sentencia de 25 años que se le impone a Alberto Fujimori no es una sentencia que le damos los familiares, es una sentencia que lo establece nuestro propio sistema de justicia y que ha sido ratificada por la Corte Suprema y que se convierten pues en verdades jurídicas frente a hechos que siguen negando hasta ahora. Y creo que para la compasión también hay que tener un piso mínimo, ¿no? Y ese es, en primer lugar, el respeto, ¿no? El respeto a la memoria de las víctimas, el no estar utilizándoles como justificación, señalándolos como terroristas cada vez que se les antoja, el no estigmatizar a los familiares y tratar de desvirtuar la lucha que hemos tenido por verdad, por justicia, por derechos, pensando pues que esta es una batalla de odio o esta es una batalla de algún tipo de interés o porque somos terroristas, ¿no? Entonces creo yo que ese tiene que ser, de ahí hay que partir también para pedir cualquier cosa. Y por supuesto el arrepentimiento. Creo que gran parte de la sentencia, más allá de lo que ahí se establece, tienen que ser pues sentencias y procesos judiciales que nos sirvan también como una lección de lo que hemos vivido. Y si no hay un reconocimiento que aquí se ha hecho daño a familias, que se acabaron con la vida de personas, entonces no tiene sentido todo este camino recorrido. En Cantuta vamos a cumplir 30 años este julio, y son 30 años de un diario batallar por señalar lo que aquí se ha vivido. Y para los familiares esto sigue siendo no solo un drama permanente, sino también una angustia, porque uno piensa pues que ya se enfrentó a todos los sistemas de injusticia del país después de una dictadura que nos aisló con las leyes de amnistía de ejercer ese derecho, y que hemos terminado con ese proceso y que, bueno, el Estado peruano se encargará de hacer cumplir las sentencias y la justicia. Y sin embargo hay que estar siempre atentos porque nos sorprenden, como lo que ha ocurrido el día de ayer, que no lo sabíamos hasta un día antes, de que hay un tribunal constitucional que está priorizando sobre muchos temas el ver acción de amparo que se ha presentado. Entonces, realmente nadie piensa en los familiares, nadie piensa en las víctimas y nadie piensa que este es un tema de derechos. Y eso realmente ofende no solamente la memoria, sino también que indigna, porque hay que estar recordándoles que aquí la función del Estado es también la de proteger derechos de los familiares y de las víctimas. Yo siempre pienso, ¿qué les costaba haber tenido una aproximación a las víctimas? En el 2017, si Pedro Pablo Kuczynski hubiera recibido a las víctimas, les hubiera preguntado qué quería, hubiera trasladado eso a la familia Fujimori, y la familia Fujimori hubiera dicho sí. O sea, mi padre tiene que pedir perdón. Acá hay gente que murió.
y tiene que estar arrepentido porque lleva 15 años preso y tiene que estar arrepentido de lo que hizo. Pero yo sigo escuchando cosas como que aquí no pasó nada, que él no tuvo nada que ver, que los chicos eran terroristas. Hace pocas semanas, cuando usted era ministra, el señor Montoya se refirió a usted en esos términos. Hace pocas semanas y usted estaba en una posición de poder. Entonces, no hay respeto. Mi conclusión es que nunca va a haber respeto para ustedes. Y claro, y en esas condiciones de falta de reconocimiento y de un respeto que todos nos merecemos al buen nombre y a la propia dignidad como seres humanos, ¿de qué compasión nos están pidiendo? Es decir, no se puede aquí tener una balanza totalmente desigual y seguir exigiéndole cosas a los familiares. Los familiares tenemos que borrar de nuestra memoria la vida de nuestros seres queridos, la muerte injusta, el afán de desaparecerlos, porque hay que reconocer que nunca nos entregaron los cuerpos ni los dejaron ahí para encontrarlos. Intentaron desaparecerlos hasta en 3 oportunidades y hasta ahora seguimos buscando a 5 de ellos, con un Estado que no avanza lo suficiente para buscar a los desaparecidos. Y por otro lado, tenemos que estar cada vez defendiéndonos nosotros de este tipo de agravios y de difamaciones que no tienen ningún sustento. Por eso es que no se hacen por la vía judicial. El señor Montoya o cualquier fujimorista sabe que yo u otro familiar somos terroristas, pues nos podría denunciar. Y ese es el espacio para la condena de un delito tan grave que todos deberíamos no solamente indignarnos, sino realmente colaborar para acabar con ese terrorismo en nuestro país. Pero no lo hace. Utiliza el espacio político de poder, los medios de comunicación, para estigmatizar, difamar y con una desvergüenza pues increíble, ¿no? Entonces somos los familiares los que hay que estar activando. Yo en su momento esperé que la Comisión de Ética del Congreso hiciera algo, uno nunca pierde la esperanza, pero cuando ya se fue desdibujando esta denuncia en la Comisión de Ética y yo le envié la carta notarial no solo al señor Montoya, a varios otros personajes, y estamos justo ahora conversando con Carlos Rivera la demanda de difamación, que nos toma tiempo, que nos desgaste emocionalmente, que significa ir una y otra vez. Yo ya he pasado por ese proceso, pero somos nosotros los que hay que estar siempre defendiendo también la dignidad. Y entonces nos preguntamos, ¿para qué está el Ministerio Público? ¿Para qué está el Estado? Cuando simplemente hace caso omiso, voltea el rostro y no defiende realmente en este país los derechos que tenemos. Y lo hemos conversado antes. Ustedes ya lo anunció Carlos Rivera. Sí, claro. Ahora, el Carlos Rivera ha señalado ayer que ayer mismo ha presentado una solicitud a la Corte de medidas provisionales. ¿Cuál es el camino ahora, el camino legal para las familias? Bueno, el día de hoy, tempranísimo, la Corte Interamericana ha sacado un tuit, me imagino un pronunciamiento mucho más completo, solo me quedé en el tuit, llamando la atención y expresando una preocupación por este fallo del Tribunal Constitucional, que es lo que corresponde, toda vez que tanto causivarios altos somos casos siempre en supervisión de cumplimiento de sentencia, ¿no? El Estado no termina de cumplir las sentencias, la sentencia de la Corte en varios aspectos, ¿no? Entonces, creo que hay que pedir una audiencia otra vez en la Corte, volver a informar lo que ha ocurrido y siempre con esperanza, lamentablemente, ya que la instancia nacional no garantiza derechos, esperar que la Corte Interamericana se pronuncie firmemente sobre este tema y le vuelva a recordar al Estado peruano la obligación que tiene de garantizar justicia, ¿no? Claro, es un camino otra vez un poco largo. Me gustaría a ver si podemos conseguir el tweet de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, si lo podemos conseguir para ponerlo, para compartirlo, porque ya eso implica una primera aproximación, ¿no? O sea, ¿qué es lo que dice la Corte? Nosotros tuvimos un fallo. En control del fallo, le pedimos a la Corte Suprema finalmente que anule el indulto. Y ahora nos dice que resucita 4 años después un indulto que nosotros dijimos que era ilegal, inconstitucional y que atenta contra la Convención Interamericana y sus fallos. ¿Ok? Entonces, obviamente la Corte va a decir lo mismo.
va a decir exactamente lo mismo. Ahora, esto tiene plazos. ¿Temen ustedes que Fujimori en libertad simplemente termine saliendo del país? Bueno, es el riesgo que estamos corriendo, ¿no? Y yo espero que también los 3 magistrados del Tribunal Constitucional sean conscientes de ese nivel de responsabilidad que también tienen, ¿no? En todo caso, hay que recordarles que ese es el riesgo que se corre, conociendo los antecedentes de Fujimori y la utilización que hace también a su otra nacionalidad, como lo hizo en épocas pasadas, ¿no? Entonces, él tiene el proceso pendiente del caso Pativilca, ahí no es que esté con arresto, con detención, porque estaba en la cárcel, yo no sé si la sala puede cambiar en algo esa medida, porque este indulto se pronuncia solo hasta los hechos del pasado y no hasta este proceso pendiente. Ese es un caso que se ha acumulado con Cantuta porque tenemos a varios del Grupo Colina que no han sido juzgados, entonces estamos en el mismo proceso, pero estamos esperando desde el 2019, que fue el control de acusación, y desde entonces no hemos tenido novedades también en la sala penal, ¿no? Entonces hay un sistema de justicia bastante lento por una serie de razones, no solamente falta de espacio físico. Claro, pero en el caso Pativilca, para que quede claro, debería estar empezando el juicio oral y no empieza todavía. Todavía no. El 2019 hubo el control de acusación, la pandemia nos agarró y hasta ahorita estamos esperando el inicio del juicio oral. Claro, bueno, lo que muchos cabría otros ahí, casos de violaciones a los derechos humanos, justamente porque no hay salas penales para todos los juicios, ¿no? Entonces lo que deberían hacer el fiscal es solicitar una prisión preventiva de 36 meses para Fujimori mientras, ¿no es cierto?, la Corte Interamericana va caminando. Vamos a ver si el fiscal lo hace. Porque ese es el otro problema. Yo lo que veo aquí también es digamos, cierto oportunismo político, ¿no? El Ejecutivo ha dicho que efectivamente sí, van a enviar un procurador, pero si no le ponen impulso al proceso desde el Ejecutivo, hay una ventana de oportunidad, de tiempo, que puede ser claramente aprovechada para una huida del país. Yo creo que por eso es importante llamar la atención de lo que nos corresponde hacer a todos, a todas. Aquí no solamente somos las víctimas y los familiares los que hay que estar persiguiendo a los delincuentes y a los violadores de derechos humanos. Aquí tiene que haber un Estado firme en esa lucha contra la impunidad. Al final de cuentas, esa impunidad lo que hace es generar desconfianza entre los ciudadanos hacia las instituciones del Estado. Y lo que queremos es no solamente un discurso, no solamente un pronunciamiento firme, sino acciones concretas. Y por eso creo, bueno, puede que el día de ayer nos haya agarrado de sorpresa a todos, pero ya hoy día, un poco más tranquilos, tenemos que pensar qué se puede hacer desde el legislativo, desde el ejecutivo, como familiares, con nuestros abogados y organismos de derechos humanos, y por supuesto la movilización es fundamental, porque sí creo que esa capacidad de indignarnos también hay que transformarla en una voz que se escuche y que haga sentir pues que aquí estamos cansadas de esas instituciones frágiles que no garantizan nada, ¿no? Entonces, y que al final pareciera que las decisiones se toman por presión política o por algún tipo de favoritismo, y nos olvidamos pues que son instituciones que tienen que ser garantes de la constitucionalidad, de nuestras normas, de nuestros procesos. Pero parece ser lamentablemente, que igual que el 2017, hay una moción de vacancia sobre la mesa. Igual que el 2017. Así es. Y por eso el peligro de que este gobierno empiece a negociar con el fujimorismo. Porque así fue como empezó Pedro Pablo Kuczynski y ya sabemos cómo terminó. Claro. Pensar que puedes confiar en un partido político, por llamarlo de alguna manera, que ha hecho de alguna manera del delito, del crimen, una forma de quedarse en el país desde los 90, pues sería bastante iluso e inocente. Y sí creo yo por eso que esas lecturas políticas tienen que ser clarísimo sobre lo que corresponde hacer también al Ejecutivo. Pero mire usted que ha sido ministra de Cultura, no le sorprendería de este régimen, no le sorprendería una negociación de ese tipo.
a estas alturas ya casi nada nos sorprende, ¿no? Después de ver no solamente que un gobierno como Perú Libre, con un discurso bastante radical, ha incorporado a partidos como Acción Popular, Somos Perú, como parte del Ejecutivo, ¿no? Como justamente en esta negociación de votos. Y después de que el ministro de Salud, Condori, alabara con tanta tranquilidad a una persona acusada de delitos graves como esterilizaciones forzadas y atropello a las mujeres, bueno, cualquier cosa se puede pasar. Por eso hay que llamar la atención y denunciar desde antes que esas negociaciones se concreten. Y recordar que no solamente en la calle hay un antifujimorismo fuerte, que en los últimos años ha sido muy activo, inclusive en campañas electorales, diría yo, con capacidad de decisión, que estamos no solamente saliendo de manera autónoma, como lo hemos hecho ayer, y que vamos a seguir generando todos los espacios. Ayer hubo una marcha muy grande para haber sido espontánea. Yo me sorprendí mucho de ver las imágenes de la Plaza San Martín, no he estado ahí presente, pero me pareció una marcha muy grande para mi experiencia, pero también una marcha grande en Cusco, también otra marcha en Lambayeque, o sea... en Tacna, en Puno, en Ayacucho, algunas más grandes que otras, pero son, yo creo que movilizaciones espontáneas de personas que se sienten no solamente indignadas, burladas con todos estos procesos que si se hacen en una persona como Fujimori, pues en otros casos quizás así actúan y a veces uno ni cuenta se da. Entonces, esa garantía que todos necesitamos de las instituciones de nuestro país es lo que también hay que preservar, ¿no? Más allá de Cantuta, Barrios Altos o de un hecho en particular, lo que necesitamos son instituciones sólidas, que son además la base de nuestra democracia, ¿no? Claro. Para que quede claro, los deudos no se oponen a un indulto humanitario, si es que de verdad lo fuera. Y lo hemos conversado contigo en varias oportunidades, inclusive desde la primera vez que empezaron con el tema del cáncer terminal hace 10 años, creo, lo hemos conversado. Es decir, no dejamos de ser humanos, ¿no? Toda esta movilización de 30 años ha sido en función al amor a nuestros familiares. No hay de ninguna manera un sentimiento de odio. Claro, eso es una cosa muy bonita de decir, porque no es odio, es amor. Así es. Digo, un sentimiento tan negativo como el odio nos hubiera llevado a hacer otras cosas. Nosotros hemos sido respetuosos de las instancias judiciales, de los procesos, inclusive cuando la Corte Suprema o la Sala Penal ha absuelto a algunos que fueron acusados por Cantuta y que no tuvieron participación, y lo hemos respetado. No hemos ido a agredirlos, no hemos ido a su casa a tirarles piedra, no hemos secuestrado a sus hijos. O sea, seguimos en el camino que marcan nuestras propias instituciones. Y el indulto ha sido un tema que lo hemos conversado, es decir, seguimos pensando que nadie debe morir en la soledad de una cárcel. Uno necesita estar acompañado de la familia, de las personas que ama para despedirse. Y ese también debería ser la suerte de Fujimori. En ningún momento nos hemos opuesto a esa situación. Lo que no queremos es que se burlen de nosotros y se burlen de esta sentencia y de este proceso de justicia, utilizando la enfermedad como un pretexto para evadir responsabilidades. Por eso es importante una junta médica imparcial, por eso es importante que sean otras personas, no los familiares, los que sustenten de forma técnica, científica, administrativa y todas las formas, que el indulto es válido para Fujimori, para poder tener nosotros también la confianza de que eso es lo que corresponde. Pero cuando se utiliza no solamente la presión política, la preferencia política y una serie de procesos que se pisotean, pues entonces también nos hace sospechar que algo raro está pasando aquí. Tenemos todo el derecho de exigir la transparencia que corresponde. Gracias. ¿No? Yo decía ayer en un tuit, una cosa es compasión y otra cosa es impunidad. Así es. Lamentablemente, los voceros del fujimorismo no han pedido compasión, han pedido impunidad. Utilizan la compasión para manipular los sentimientos de la gente buena del Perú, porque la compasión es un sentimiento muy noble. Pero
no se puede manipular a la gente de esa manera, ¿no? Sí, porque la compasión tendría que partir reconociendo todo el daño que nos han causado en 30 años, no solo tras la muerte de nuestros familiares y tras desaparecer sus cuerpos, en 30 años. Y todas las veces que han querido obstaculizar y han obstaculizado este acceso a derechos. Entonces, creo que hay que ser también coherentes entre lo que se exige y lo que se hace. Y eso es lo que estamos ahora también recordando la acción del propio Fujimorismo, ¿no? Además, hay cosas que no, parece que no se resuelven, ¿no? Como el lugar de la memoria, por ejemplo, que usted hizo toda una acción para que se le diera un reconocimiento. Pues en el Congreso quieren quitarle el reconocimiento. Y además de forma ilegal, ¿no? O sea, el Congreso quiere tener una ley con nombre propio para quitar esta categoría de patrimonio a un espacio que es un espacio de memoria, que puede no gustarles a ellos, pero que simboliza no solamente la memoria, si queremos hasta la tumba de los desaparecidos que no tienen un lugar donde conmemorarlos, que simbolice el reencuentro de los familiares, que es un espacio para fortalecer la lucha de los familiares y que pueden generar otros espacios de memoria, de acuerdo a como ellos quieran. Bienvenido. Yo creo que la memoria histórica, es parte de lo que nos debemos como país, es parte de una política necesaria que tenemos que trabajar y tenemos que poner sobre la agenda estos temas que nos van a unir, más allá de los que pretenden generar confrontación, enfrentamiento, son espacios que nos van a unir, porque de ahí sacaremos las lecciones de qué hemos hecho y qué hemos dejado de hacer, justamente para que no se repitan. Y a todos los jóvenes que nos escuchan esta mañana, tal vez no recuerdan o conocen esto solo de oídas, vayan al lugar de la memoria, de verdad, vayan al LUM. Es una buena exposición, les puede explicar con claridad qué pasó en el Perú y por qué estos hechos todavía nos dividen de la forma en la que nos dividen, cuando no deberían dividirnos. O sea, yo creo que el asesinato cruel de un inocente debería unir a un país, no dividirlo. Pero lamentablemente estamos así esta mañana nuevamente con Gisela Ortiz, por el mismo tema, tantas veces conversado durante tantos años. Ojalá que sea la última, no lo creo lamentablemente, pero ojalá que sea la última vez que hablamos de los crímenes cometidos contra estos jóvenes. Abel, no sé si hay una pregunta del público, porque sé que nos tenemos que ir temprano hoy día porque hay misa. ¿El presidente Castillo puede anular esto que ha hecho el Tribunal Constitucional, este fallo? Mire, yo lo que, en mi razonamiento, que no tiene nada de legal, yo no soy abogada, nosotros planteábamos ayer que el presidente de la República debe convocar a sus asesores, ministro de Justicia, al propio doctor Landa, para analizar esta situación y ver también qué le corresponde hacer a él. Primero, porque el indulto, y cómo surge todo este problema, es por un indulto humanitario indebido que Pedro Pablo Kuczynski le regala a Fujimori. Y siendo esta una potestad del presidente de la República, ¿qué tan factible es que otro presidente anule esa gracia presidencial, ese indulto que fue dado de forma indebida, como lo dice la Corte Suprema en su razonamiento? O sea, ahí están las razones por las cuales ese indulto no debió ser nunca. Partió parte de una mentira, de una manipulación y de una negociación política. Podríamos decir, claro, el presidente puede negociar políticamente porque esa es su función, pero no atropellando derechos de otros y no en la condición de preso que tiene Fujimori. Y en ese sentido, yo creería que sí, y lo digo nuevamente desde la ignorancia como abogado, porque no soy abogada, pero sí creo que hay una discusión, a ver, que lo puede hacer, pero probablemente en el futuro sea declarado inconstitucional. Pero eso será en el futuro. Y que le toque a la familia Fujimori pelearse en los tribunales de justicia y que no cada vez que se decide algo sea para que afectara derechos de familiares y para que los familiares andemos detrás de otra vez obtener ese derecho. Que nos atrevamos también a defender esta lucha contra la impunidad que tiene que ser de todos. Y si luego tiene consecuencias legales, pues se resolverán. Pero mientras tanto, quien ha sido sentenciado por estos crímenes vuelve a la cárcel y se le dice también a un tribunal
que tampoco va a tener pues tan fácil esta negociación política en la que está, ¿no? Entonces, yo creo que esas de alguna manera, las particularidades es lo que debería evaluarse el día de hoy desde el Ejecutivo y tomar una decisión si estamos a favor de la impunidad, estos, de alguna manera, premios a violadores de derechos humanos, o estamos del lado de las víctimas y los familiares, ¿no? Lo que pasa es que hay una moción de vacancia sobre la mesa, ¿no? No nos olvidamos de la lectura política también, y por eso sí creo que es importante estar alertas de también los gestos, de los discursos y de lo que pueda pasar en este país, ¿no? Así es. Muy bien, Abel, nos vamos despidiendo, esta vez puntualmente, para que el padre no se moleste conmigo, porque le quito los minutos de la misa. Solamente preguntarle a Gisela en la posibilidad que el señor presidente de la República tenga esa posibilidad de hacer que esta resolución quede a un lado. ¿Usted le pediría al presidente de la República directamente, le diría públicamente en este momento, usted elimine esto? Sí, por supuesto. Yo creo que el señor presidente de la República tiene la posibilidad de tomar una decisión firme el día de hoy, evaluar esta situación y dentro de esa evaluación está el que él anule este indulto indebido. Yo creo que se pondría en un lugar que la historia lo está reclamando en este momento, del lado de las víctimas y de los familiares, defendiendo no solamente nuestro derecho, sino además en un gesto político clarísimo de una lucha contra la impunidad que tiene que ser para todos y para todas. Muy bien, Gisela. Ojalá que así sea. Dudo que lo haga, pero ojalá que así sea. Gracias por estar con nosotros esta mañana. Vamos a estar en estas luchas y, por supuesto, cubriendo todas las movilizaciones que se van a realizar, supongo, en los próximos días. Creo que se están autoconvocando para el sábado, pero no Sí. estoy segura, pero sí, para el sábado. Sí. Para el sábado. Ayer se ha generado esa convocatoria para el sábado, justamente después de la movilización, entonces el sábado por la tarde estaremos ahí nuevamente. Nuevamente, en la Plaza San Martín. Muy bien, muchísimas gracias y nos tenemos que despedir. Abel, temprano. Gracias, Rosa María. Con nuestros horarios. Gracias a Gisela Ortiz. Un saludo y un abrazo muy grande a todos los familiares de las víctimas que, como dijo Gisela, nadie los tiene en cuenta, ¿no? A veces los medios corren a entrevistar a los abogados, a discutir las cuestiones jurídicas, a hablar con los fujimoristas, con los que no son fujimoristas, con la izquierda, con la derecha. ¿Y las víctimas? Fujimori está preso porque el grupo Colina asesinó gente de carne y hueso, gente real, que vivió en este mundo y que fue asesinado porque al grupo Colina le parecía que eran sospechosos, pues. En un mundo donde se suponía había un Estado de Derecho y una democracia. Y esa democracia le falló a cientos de peruanos que fueron asesinados por el grupo Colina. Y no es un solo caso, son varios casos. No solo en la Cantón de Barrios Altos, son los estudiantes de la Universidad del Centro, y de eso sabe muy bien, ¿no es cierto?, Vladimir Cerrón. Su padre fue asesinado también. Pativilca. Estamos hablando de graves violaciones de los derechos humanos. ¿O ustedes creen que secuestrar a un periodista y meterlo en un calabozo en el CIE es algo que pasa en una democracia? Es algo que es normal. No, no es normal, pues. Son hechos muy graves. ¿Cuál es el camino para Alberto Fujimori? Arrepentimiento, pedir perdón, dejar de estigmatizar a los deudos y a las víctimas del Grupo Colina y finalmente presentar un expediente médico razonable que permita que pueda efectivamente ir a pasar sus últimos días a un hogar rodeado de su familia y sus nietos, que es lo que todo el mundo quiere, pero por la vía correcta, de la forma correcta, con compasión, con verdadera compasión. Muy bien, Abel, nos despedimos. Nos despedimos. Bueno, el bloqueador ha entrado bastante terruqueador hoy día.
Claro, Así que es hemos que, bloqueado. mire, si creen que con eso ayudan a Fujimori, no lo ayudan. Al contrario, destruyen su causa. Lo condenan más. En serio, porque el día en que muestren arrepentimiento, ese día la compasión llega en 2 minutos. Pero en nada. Porque yo he conversado muchas veces con deudos. Son buenas personas que les pasó algo espantoso. Y lo único que piden es respeto. Si les dan respeto, ustedes van a obtener compasión. Si lo siguen terruqueando, no van a obtener absolutamente nada. Es así de fácil. Si es que vamos a hablar de sentimientos, ¿no? Otro día hablamos también de leyes. Muy bien, Abel. Tú sigue bloqueando nomás. Sí, no, no entienden esto del respeto, ¿eh? No entienden. No entienden lo que es Insultan, respeto. insultan, insultan. Bueno, vamos a Por dejarlo ahí, eso, Rosa María. además es terrible, porque dicen, ¿por qué tanto odio? Pero no es un tema de odio, es un Sí, tema de amor. Como lo ha hecho Gisela Ortiz, nosotros no nos mueve el odio solo genera cosas horribles en la vida de las personas, lo que te mueve es el amor a tus familiares, a que no sean olvidados, al final del día lo que les hicieron fue horrible y todo ser humano tiene derecho a reclamar que el dolor de sus muertos no sea ignorado. Muy bien, Abel. cuídate mucho, Rosa María, ojalá que tengamos un fin de semana tranquilo. Ojalá, no creo, pero ojalá. No creo, ¿no? Ojalá. Hasta el Queremos lunes. descansar los sábados. Cuídate mucho hasta el lunes. Chao, chao. Chao, chao. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco.